Al término del experimento, pude observar y sentir dos fenómenos: la transferencia de calor y el punto de ebullición. La transferencia de calor, porque al llenar la jeringa de agua a los 15 mililitros, pude sentir por medio del tacto el calor que transmitió el agua al plástico de la jeringa, ya que primero se calentó un poco el agua, aproximadamente a 50 grados centígrados. Esto se debe a que el calor fluye o se transmite del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura. Y el punto de ebullición, porque al hacer el experimento y jalar el émbolo de la jeringa, observé cómo salían burbujas a la superficie, indicándonos que el agua estaba hirviendo. Dichas burbujas se forman debido a que el agua en estado gaseoso o vapor tiene una menor densidad que el agua en estado líquido, y por dicha razón las burbujas que se forman salen a la superficie. Al término de este experimento, puedo concluir que el punto de ebullición del agua depende principalmente de la presión atmosférica que haya en ese lugar o en el sistema. Dicho de otro modo, depende de la altura sobre el nivel del mar a la que se encuentre, porque como sabemos, en la Ciudad de México el agua hierve entre 90 y 93 grados centígrados debido a la altura a la que está. Pero al hacer el experimento, observé que al tapar la punta de la jeringa y jalar el émbolo, el agua a 50 grados centígrados que estaba en el interior de la jeringa empezó a burbujear, lo cual significa que llegó al punto de ebullición. Esto se debe a que disminuimos la presión en el sistema, por lo tanto, el punto de ebullición del agua se modifica y disminuye la temperatura a la que hierve el agua. Lo que se pudo observar en la realización de este experimento fue que al introducir 15 mililitros de agua a una temperatura de 40 grados centígrados dentro de una jeringa y tapar con nuestro dedo índice la parte del pivote de la jeringa, cancelando así el flujo de aire dentro de esta, sometiéramos al agua a una presión, por lo cual al momento de jalar el émbolo, con la temperatura y la presión, hicimos que el agua llegara a su temperatura de ebullición. Conclusión: a este experimento, la presión será quien determine la cantidad de calor necesaria para llegar a su punto de ebullición de un líquido, puesto que a mayor presión, menor cantidad de calor será necesaria y a menor presión, mayor será la cantidad necesaria de calor para llevar así a un líquido a su punto de ebullición. A lo largo del experimento se pudo observar cómo en un sistema aislado se puede presentar cambios interesantes dependiendo de la sustancia con la que se esté trabajando. Para nuestros fines fue agua, la cual esa sí consiguió que llegara al punto de ebullición y se percibiera cómo ésta hervía en el interior de la jeringa, observándose pequeñas burbujas propagándose desde el fondo de la jeringa a todo el volumen de esta, provocando que el mismo cuerpo de la jeringa se calentase por esta acción y después, como esta, regresar a los parámetros normales de temperatura al liberar la presión que se había ejercido cuando se jaló el émbolo de la jeringa, observándose un cambio de estado de agregación de la materia de líquido a gas y a la inversa de gas a líquido en un breve periodo de tiempo, pudiéndose entender de una manera más simple cómo los cambios de presión y de temperatura afectan de manera directa al estado en que se encuentran las sustancias con las cuales se está experimentando. Puede concluir a lo largo de lo observado durante la realización del experimento el impacto que tienen las variables como la temperatura, la presión y hasta en dado caso la latitud a la que nos encontramos, además del dominio de esas variables y de los sistemas aislados y cómo eso interfiere para la manifestación y el comportamiento de las sustancias utilizadas, donde, como un cambio ligero de presión puede ocasionar una transformación de un estado de agregación a otro, y la manera de cómo esto se ve reflejado en nuestra cotidianidad en un ambiente más industrial, donde el uso de este tipo de conocimientos y prácticas adquiere un vigor más elevado, dado que su entendimiento significa el aprovechamiento de esas propiedades y características de las sustancias, y de esta manera ayudan a mejorar, entender, analizar y crear nuevos procesos que benefician a la realización de las actividades humanas.
Durante el desarrollo de esta práctica pude observar el punto de ebullición del agua y los factores que intervienen dentro de él. En esta práctica particularmente se puede observar de mejor manera cómo interviene la presión, ya que la temperatura de ebullición en la Ciudad de México ronda los 93 grados centígrados, pero al introducir los 15 mililitros de agua a 50 grados, tapar el orificio de la jeringa y retroceder el émbolo, aumentamos el volumen y por ende disminuimos la presión. Por esto se puede observar que el agua llega a su punto de ebullición. Esto se ve reflejado por las burbujas que le salen al agua, ya que al disminuir la presión, el agua tiende a convertirse en vapor porque el vapor es menos denso. Entonces, cuando el agua se convierte del estado líquido a gaseoso, es cuando se le conoce como ebullición. Al término de esta práctica, pude concluir cómo afectan directamente los diversos factores en la temperatura y punto de ebullición del agua. En este caso, la altitud y como consecuencia, la presión atmosférica del lugar, ya que mientras mayor altitud se tenga, menor será la presión atmosférica y por ende la temperatura de ebullición será menor. En cambio, mientras menor sea la altitud, mayor será la presión atmosférica y como consecuencia mayor será la temperatura de ebullición. Para finalizar, me gustaría mencionar que el sistema que se logró con la jeringa parece algo sencillo, pero dentro de la industria, desarrollado de una mejor manera, tiene un gran impacto y una gran importancia. Observaciones. En la práctica se puede observar cómo es que mientras más jalemos la jeringa, más burbujas irán saliendo y se genera vapor de agua. Aunque parezca que esté hirviendo, el agua se sigue sintiendo con la misma temperatura a la que estaba inicialmente. También, mientras más jalemos de la jeringa, más se siente que el dedo que tapa el agujero se succiona más. El plástico interior de la jeringa empieza a llenarse de vapor y el agua restante que se ve es menor que el inicial. Aunque cuando se retira el dedo del agujero, se observa como el vapor se vuelve líquido, aunque hay menos que el inicial. En conclusión, el agua comienza a convertirse en vapor, ya que al tapar el agujero y al jalar la jeringa, comienza a haber menos presión dentro de esta, por lo que entre menos presión, menos energía es la necesaria para vencer los enlaces del agua. También, un factor que ayuda bastante es la temperatura inicial del agua, ya que al estar caliente tiene más movimiento, y junto con la presión baja, los enlaces se rompen aún más fácil. También, una de las razones por las que no queda la misma cantidad de agua al principio se debe a que cuando ésta se destapa la jeringa, gran parte del agua que estaba en forma de vapor logra escabullirse y salir de la jeringa.